Misión 2000, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, misionero de la Palabra de Dios, en su programa Católico, Defiende tu Fe, con un mensaje de la Palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Un hombre llamado Piedra. El día de hoy queremos hablar precisamente sobre eso. El documento de Santo Domingo, en el número 143, cuando habla de qué hacer o qué podríamos hacer para enfrentar este fenómeno de las sectas que tanto están creciendo, dice que tenemos que fortalecer la identidad del católico. Y una de las cosas que tenemos como católicos de identidad propia es en relación con el Papa. En estos minutos queremos estudiar la palabra de Dios brevemente, pero muy importante, sobre este aspecto. Seguramente usted y yo, al igual que mucha gente, hemos visto las grandes bendiciones, la presencia del Papa cuando vino a México y el impacto que ha tenido. Pero durante muchos años hemos oído de parte de sectas religiosas o de grupos no católicos que nos dicen que eso es falso, que es mentira. ¿Ha escuchado alguna vez usted que digan, no, eso no es cierto, lo del Papa es puro cuento? El Papa, dicen, es el 666 de la bestia. ¿Lo ha escuchado? Sí. Una vez me decía un hermano, sí, la primera vez que iba a venir a México el Papa, decía un hermano de una iglesia no católica, mira, tengan cuidado, porque el Papa cuando venga a México trae un sello en la gorrita, decía él, lo trae escondido, y cuando venga aquí a este lugar, los va a sellar a todos ustedes. Vino el Papa, no pasó nada, y le decíamos, ¿qué pasó, hermano? Y dice, es que no se lo sacó de la gorrita, porque quiere que tomen confianza. Ya después, dice, después lo va a hacer. Y hemos oído tantas cosas alrededor del Papa, de parte de muchas sectas, que hay católicos que se lo han creído. Dicen que el Papa tiene el 666. Dicen que el Papa, dicen otros, es la bestia del Apocalipsis. ¿Lo ha escuchado? Levante la mano, ¿han oído eso? Que el Papa es el 666 y la bestia del Apocalipsis. Sí. Una y otra secta lo dicen. Dicen las riquezas. Oh, dicen, las riquezas del Papa. Tantas cosas que en otro día tal vez hablemos. Hoy vamos a hablar de una principal, que es lo que todos ellos dicen. Y el católico de hoy tiene que saber sobre eso. Ser católico hoy es estar convencido de lo que creemos totalmente. Y ellos dicen, mira, para empezar, dicen, no hay un Papa. Ni Papa hay. Ni tiene que haber. Todos tienen que ser iguales, dicen los evangélicos. Viene Yuri, todos tienen que ser iguales, no importan las religiones, no hay ningún Papa. Sale un pastor por ahí, no existe el Papa, todos iguales. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este aspecto. ¿Qué es realmente lo que enseña la palabra de Dios que el católico tiene que conocer y saber para poder vivirlo con confianza? En primer lugar, al estudiar la Biblia, nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 42. Nos dice lo siguiente, escúchelo muy bien. Se encuentra Jesús con el que sería el apóstol Pedro. Juan 1, 42. Es la primera vez y dice lo siguiente. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bien importante esto. Jesús lo ve. Se llamaba Simón, le cambió el nombre. Le dijo, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar, ¿cómo? Un poquito más fuerte, ¿cómo? Más fuerte, ¿cómo? Kefas. Piedra. Todas las Biblias dicen así, católicas y no católicas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esto de cambiarle el nombre? A nosotros no nos suena en nuestra cultura y en nuestra religión, pero en aquel tiempo era muy importante. En la Biblia, cambiar el nombre era darle la misión a la persona o marcar la identidad de la persona. Lo hicieron mucho en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo hace. Jesús, cuando le cambia a este hombre, que lo ve por primera vez, y le dice, ya no te llamarás Simón, sino
Kefas, que quiere decir piedra, le estaba diciendo a este hombre: tú en la iglesia vas a ser una piedra. Cuando hablamos del Papa es porque decimos que él en realidad es el sucesor de Pedro. No es que todos fueran iguales, en dignidad todos somos iguales, pero desde el principio Jesús quiso que alguien tuviera más autoridad. Aquí ya empezaba a marcarlo: tú eres Kefas, piedra. Dicen los hermanos: no, es que eso es piedrecita chiquita, muy chiquita. No, mire, aquí dice Kefas en arameo, en todas las Biblias del mundo, y es Kefas, piedra. Cuando le cambia el nombre, precisamente por eso se lo cambió. No hay que pensar, a lo mejor alguien puede pensar: lo lee en la Biblia y dice: sí, yo creo le cambió el nombre porque no le gustaba Simón, porque Simón se oía medio cholo. ¿Qué pasó? Ven, Simón, ándale, Simón, ven para acá, Simón. Como que se iba a ir un poco mal y no le gustó. No tenía nada que ver con el gusto, era la misión. Abraham, por ejemplo, significaba Abraham, padre venerado. Le cambia el nombre y le dice: te llamarás Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Sara, el nombre de Sara, los nombres son importantes en la Biblia. Sara significa, y cambia todo sabiendo el significado, Sara significa princesa. Piense lo que va a cambiar. Abraham estaba casado con Sara, no podían tener hijos. Dios le promete que va a ser una gran descendencia. Sara, la princesa, no tiene hijos, pero piénselo, imagínenselo unos segundos. Abraham en las mañanas, unos días después que no pasa nada, voltea, ve a Sara y le dice: buenos días, Sara. Y no había resultado de lo que Dios había prometido. En realidad no le decía: buenos días, Sara. Le estaría diciendo: buenos días, ¿qué? ¿Cómo? Princesa. Y no había nada y le seguía diciendo: ¿cómo estás, qué? Princesa. Buenas noches, ¿qué? Princesa. ¿Cómo le gustaría a usted que su esposo le dijera en las noches y en las mañanas? Buenas noches, ¿qué? Mire la cara que pusieron de felicidad. En vez de princesa, otras cosas. ¿Cómo? Amaneciste otra vez. Y él, en medio de los problemas, le seguía diciendo princesa, porque él entendía el significado. No era Sara, era princesa. Desde el Antiguo Testamento era así. No es Simón, no es Kefas, es piedra. Este hombre va a ser una piedra. Desde el principio ya lo estaba pensando así. Y eso es apenas en cuanto lo conoce. San Juan capítulo 1, versículo 42. Es que nosotros hoy no pensamos en el nombre, y esto es clave para entender por qué decimos que hay un papa, un pastor universal desde la Biblia. Es clave. Mire, ayúdeme por favor, levante la mano los mayores de 35 años, para no meternos en dificultades. 35, muy bien. Ahora le voy a pedir que por favor, desde su lugar, algunos nos digan los nombres de sus hijos, sobrinos o nietos menores de 4 años. Se ponga de pie, rápidamente nos diga el nombre de su hijo, sobrino o nieto. Empezamos rápidamente, algunos. Aquí está uno. Sebastián, menores de 4 años, rápidamente. Raúl Aarón. José Santiago. René, Roberto Carlos. Alejandro. César. Daniel. Muy bien, ahora vamos a hacer la otra prueba, rápidamente. Menores de 1 año, rápidamente, menores de 1 año. Jorge, Marisol, Hugo, Jacqueline. ¿Cómo? Valeria, Juan Daniel. Ahora vea la diferencia. Ahora nos van a decir los nombres de los mayores de 35. De los que somos mayores de 35. Díganoslo rápidamente. Raúl, Silvia, Eloy, María Elena, Tere, Jesús, Carmen, Santagracia. Mire, entre más chicos sean, normalmente los nombres son más agradables al oído. Buscamos nombres que se escuchen bonito. Hay muchos Pedros mayores de 35, Pedro, José, María, Santiago, pero menores, normalmente entre más chicos sean, buscamos nombres que se escuchen más bonito. Miriam, Marisol, Jacqueline, Josefín, Sánchez, pero es Josefín, cuando menos el nombre, es decir, algo que se escuche un poquito más elegante.
Sara ya no, Sara no, cuando menos para que se escuche un poco más de categoría, Sara se cambió a Saraí. Por eso yo digo que algunos en vez de Lupe ahora les van a poner Lupaí, para que se ponga el punto ahí. Y es que la verdad, no pensamos en nombres bonitos, sí. Y en la Biblia, no. En la Biblia no pensaban nada en el nombre bonito, pensaban en misión, identidad. Por eso Jesús le cambió el nombre, era el principio. Más adelante, San Mateo capítulo 16, versículo 18. Cuando está Jesús con Pedro, le dice lo siguiente: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús confirma ya, tiempo después, a este hombre y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero más adelante todavía le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Es un hombre llamado piedra. Un hombre llamado piedra es él. Lo que tú ates. Hay aquí muchos hermanos que han confundido muy fácil al católico, le dicen así, mire, muchos hermanos de las sectas le dicen al católico: es que Jesús hizo esto, Jesús hizo así, tú eres Pedro, y después se señaló a sí mismo, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dicen los hermanos: es que Jesús se señaló a sí mismo. Y el católico dice: yo creo sí. Sí, es que dicen ellos: mira, Petros, Petra, piedra chiquita, piedra grande, litos, y empiezan, sí, yo creo sí es piedra chiquita. No, a ti te daré las llaves. No dijo a quién, a mí. Jesús sabía bien que tenía que partir y le deja a él esa autoridad de pastorear. Por eso más adelante, en San Juan capítulo 21, versículo 15, San Juan 21, 15, lo va a volver a decir. Jesús, al final del Evangelio, un poco antes de partir, le dice lo siguiente, estando una vez más él con este hombre. Verso 15, capítulo 21. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el final del Evangelio, es el final. Le da usted vuelta, ya no hay más. Es como el testamento de Jesús, el que había dicho: yo soy el buen pastor, ahora dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús sabía bien que si no hay un pastor así, iba a suceder lo que sucede con las sectas. Al no haber un pastor universal, cada quien se inventa su iglesia, cada quien su religión, cada quien a lo que cree, a lo que entiende, a lo que puede. No, en la vía había uno que pastoreaba. A ese uno le llamamos el Papa. Papa en griegos quiere decir papas, en griego quiere decir papá. Es como el padre espiritual. En muchas maneras la Biblia nos va a decir que había un hombre que tenía más autoridad de entre los 12 apóstoles. Y este hombre era Pedro. Veamos ahora el Evangelio según San Marcos. San Marcos en el capítulo 14. Cuando está Jesús en la oración del huerto, en Getsemaní, lo van a tomar preso a Jesús. Y sucede lo siguiente: cuando Él les dice que se queden, que oren, Jesús regresa. Vuelve, los encuentra dormidos. ¿Alguien recuerda qué fue lo que les dijo Jesús en esa oración del huerto cuando regresó? Los encontró dormidos y les dijo, ¿qué? ¿No pudieron estar despiertos una hora? No, parece que dijera eso, pero este evangelio en especial nos marca un aspecto. Escúchelo muy bien. Jesús regresa, verso 37. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién estaba dormido? ¿Pedro o todos? Todos. Jesús, ¿a quién le llamó la atención solamente?
a Pedro. Miren qué bueno que Pedro no fue mexicano. Porque yo digo que si Pedro hubiera sido mexicano, Jesús llega y les dice, Simón, ¿duermes? Pedro hubiera contestado, no duermo, dormimos, Kimosabi, somos varios. Mira, somos los tres. Se hubiera quejado. Pero no, él aceptó. Hubiera dicho, somos los tres. Hubiera dicho, Jesús, duermen. No, es él. ¿Por qué le llama la atención a él? Porque sabe que si este hombre hubiera estado despierto como cabeza, los demás también hubieran estado despiertos. Esa es la misión del Papa. Por eso vino el Papa a México, por eso viene el Papa a Chile, por eso viene el Papa a Ecuador, por eso viene el Papa a tantos países. Porque su misión es estar fortaleciendo en la fe a los demás. Esa es la misión que Jesús les dejó. No es un invento decir el Papa. Es algo que nosotros creemos porque está en la palabra de Dios. Es este hombre. Ahora, si lo aplicáramos rápido a nuestra casa, que también ya que andamos por aquí, si Jesús llegó ahí con Pedro, ¿qué pasaría si Jesús llegara hoy en la noche a nuestra casa? Llega en la noche a nuestra casa. Y Jesús dice, a ver, voy a pedir cuentas en esta familia. ¿Con quién llegaría primero en la casa? ¿Quién es el que tendría que ser la cabeza? ¿Con quién llegaría primero? A ver, ¿cómo que ya no escuché bien? ¿Con quién? Pero oigo puras voces de mujeres otra vez. A ver, papá, ¿estás despierto? No, es que mi esposa es la que manda a la iglesia. No. Papá, ¿estás confesándote? No, pues yo le digo a mi hijo, no. Papá, ¿estás comulgando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás perdonando? ¿Estás siendo un buen cristiano? No, por eso yo digo que toda mi familia. No te estoy preguntando por tu familia, te estoy preguntando por ti. Papá, ¿estás despierto? No está Pedro despierto, no se preocupe la señora. Si su Pedro no está despierto, Jesús va a decir, ¿dónde está la Petra? A ver, seguimos en orden. ¿Dónde está la señora? No se preocupe la señora, seguimos con los hijos, ahora sí. A ver, vengan para acá, despiertos. Él dejó un orden de jerarquía. En la casa, en la sociedad, en la iglesia. Es el Papa, es el pastor universal. Él quiere que lo escuchemos. Por eso había dicho el mismo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 16. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que a mí me escucha, escucha al Padre. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que a mí me rechaza, rechaza al Padre. De ahí que tanta gente haya querido escuchar la voz del Papa. Nosotros estamos firmemente convencidos de que Él es el sucesor de Pedro. Pedro es el pastor que Jesús dejó en la Sagrada Escritura como cabeza de su iglesia. Nada de invento. Es algo totalmente que hemos leído. ¿En dónde lo estamos explicando? ¿En dónde, hermano? En la Biblia. La Sagrada Escritura nos va a decir eso. En realidad, si profundizáramos más, toda la Biblia nos va a hablar de que este hombre tenía más autoridad. Si usted toma en una oportunidad el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. El primero que predica en Pentecostés, ¿sabe quién fue? Pedro. El primero que predica en Pentecostés. Cuando quieren escoger al sucesor de Judas, el que se para fue Pedro, Hechos 1:15. El primer milagro, ahí va Pedro en la lista. Hechos 4, Hechos 5. El primer castigo, disciplina en la iglesia, lo pone Pedro. Del Nuevo Testamento, todas las veces del Nuevo Testamento, que vienen 2, 3 o más apóstoles, todas las veces, siempre en primer lugar, ¿sabe a quién ponen? A Pedro, siempre. Solo hay una vez donde no, cambian el orden. Es en la carta a los Gálatas donde habla sobre Santiago, porque era el obispo de Jerusalén y en ese pasaje está hablando de eso, en Hechos 15. Es la única vez. Fuera de ahí siempre ponen en primer lugar a Pedro. Y las cartas se escribieron muchos años después. Es que ellos en su mente y corazón sabían, Pedro, aquí es el pastor. Pedro es aquí el que nos dirige. Pedro es aquí la cabeza. Terminando, hablamos del Evangelio según San Lucas. San Lucas nos va a expresar de otra manera la misma enseñanza. Es San Lucas capítulo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Escúchelo muy bien, por favor. Jesús les dice así: Simón, Simón,
Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Satanás a quién iba a mover? ¿A Pedro o a todos? ¿A quién? A Pedro. No, ¿qué dice la Biblia? Lo volvemos a leer. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Voy a pedirle rápidamente un hermano que me ayude. Necesito un hermano que se ponga de pie para que él la haga en este momento de Pedro. Que se ponga unos segundos de pie. ¿Algún Pedro por ahí que se quiera parar? Ya está. El hermano. Él va a ser Pedro en este momento. Ahora, todos los demás, todos ustedes, van a ser los 11 apóstoles. Lo repetimos. ¿El hermano va a ser quién? Pedro. ¿Ustedes van a ser quién? Los 11 apóstoles. Está Jesús y dice: Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, pero yo he rogado por ti, para que tú, cuando hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Así pasó. Algo parecido, por él nada más. Y los 11 otra vez, Imagínense a los 11, Ustedes 11. Ven que Satanás los va a mover. Y Jesús dice: yo pido por él. Alguien, algún rebelde, si hubiera habido, hubiera dicho: discúlpame, Jesús, pero Satanás nos va a mover a todos. ¿Por qué no pides de una vez por todos? ¿Acaso Pedrito tiene más influencias? ¿Hay charola o qué hay? ¿Qué pasa? ¿Tiene gafet o qué? ¿Algún apóstol se quejó porque Jesús pidió solamente por Pedro? ¿Aquí? ¿Se pusieron en huelga? No, no hubo huelga. Todo el mundo aceptó que si él estaba fuerte, iban a estar fuertes todos. Por eso amamos al Papa. Por eso es una gran bendición. Por eso el Papa dice: México siempre fiel, América siempre fiel. Sabemos muy bien que mientras estemos tomados de la mano de Jesús y siguiendo al pastor que Él nos dejó, caminamos por un lugar seguro. Es seguir a Él, a Jesús, a través de el vicario, el sucesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II. Gracias le damos al hermano que nos ayudó y le damos un aplauso también. Terminamos diciendo esto. Si en la Biblia encontramos entonces que había alguien que tenía más autoridad y era Pedro, el mensaje del Papa, la imagen del Papa, el lugar del Papa, la enseñanza del Papa, para nosotros por eso es importante. No porque se haya autoproclamado, no. Él es el sucesor de Pedro. Se murió Pedro, pusieron a Lino. Se murió Lino, siguió Anacleto. Se murió Anacleto, siguió Clemente. Se murió Clemente hasta llegar a Juan Pablo II. 265 obispos de Roma. Siempre ha habido uno. Eso está en la Sagrada Escritura, la autoridad del Papa, del pastor. Y uno de los llamados que nos hace el Papa es a estar firmes en la fe. Ya hay que decidirse a estar firmes en la fe y crecer en la fe. Como jóvenes a veces o como adultos no crecemos en la fe porque la frase muy común es: ¿cómo has estado? Y el joven normalmente dice: 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Cómo sigues en tu casa? 2, 3, 2, 3. ¿Cómo te fue en la escuela? 2, 3, 2, 3, más 3 que 2. Se casa, ¿cómo le sale la esposa? 2, 3, 2, 3. ¿Tiene hijos? ¿Cómo salen los hijos? También 2, 3, 2, 3. El Papa nos dice: ¡hey, no tengan miedo! Confíen, sigan adelante, láncense, avancen, tomen la antorcha. El joven, el adulto, hay que tomar la antorcha para no quedarnos en el 2-3. Hay que avanzarle. Piense usted en nuestra vida espiritual. ¿En qué estamos? De calificación, del 3 al 10, ¿en qué estamos? 7, 8, 9, 10, 6, 5, 4. Lo importante es, si hay un llamado que el Papa nos está haciendo, es a vivir nuestra fe. Si está en 3, siga al 4. Están 4, siga al 5. No te detengas, no te estanques. El problema no es la maldad nada más, el problema es la mediocridad. El problema es 2-3, 2-3. ¿Y el año que viene cómo sigue? 2-3, 2-3. ¿Y a punto de morirse cómo está? 2-3, 2-3. Toda la vida 2-3. Hay que decidirse a seguir el mensaje de Jesús, fundamental. Yo he venido para que tengan vida y vida en
abundancia. El mensaje que el Papa ha repetido, el mensaje que Él nos está invitando, el mensaje de vivir en fidelidad, pero creciendo en nuestra fe. Esa es nuestra fe. Nosotros creemos que Él es el pastor universal, que Jesús nos dejó. Nos alegramos, nos gozamos y queremos disfrutar nuestra fe como católicos. Si alguien cree diferente, lo respetamos. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y hoy en esta tarde, en este momento, estamos compartiendo. Gracias a Dios por ese regalo que nos dejó. Su santidad, el pastor universal. En este momento, Juan Pablo II. Mañana, quién sabe. Lo importante es estamos con Jesús a través de lo que Él nos dejó. Muchas gracias y que Dios nos siga bendiciendo en abundancia. Si desea obtener una copia de este tema u otros del programa Católico Defiende tu Fe, solicítelo en su librería católica más cercana o llámenos al 480-598-4320. 480-598-4320. En internet visítenos en www.defiendetufe.com. Gracias y que Dios les siga bendiciendo en abundancia.